funciones seguidas, ves cómo iba creciendo, como que si equivocaban un día, al día siguiente eso no aparecía, sin necesidad de dirección. ¿Me explico? El aprendizaje del actor. La propia evolución de la obra. Eso es estupendo. Y después tener gente, llenar, y el final, el aullido de ilusión, ¿no? Eso no se disimula. Tú sabes que hay aplausos rituales de decir acabado, aplaudo y me voy. Correcto. Y hay una cosa que sale de dentro que es gracias. Sí. Hombre, eso hace que ellos se hayan divertido muchísimo y yo viéndoles. Yo me he divertido mucho y espero que la gente que nos está viendo se divierta más porque hay muchas razones para verlo. No os lo perdáis. Lo hemos hablado antes, pero quiero contar con una joven promesa del mundo del teatro, don David Barbero. Apenas un chiquillo, un chaval que... ¿Qué tal, David? Don David, dame usted también a mí la mano. Pero la izquierda, la derecha... Entonces, don David Barbero, desde el punto... David Barbero, siempre hago esta pequeña entradilla. Oye, pero además David Barbero colabora en el periódico de ella, escribiendo de teatro. Colaboras también en Radio Popular, hablando de artes escénicas, de teatro, de toda la programación. Y tengo el placer y el privilegio de que de vez en cuando tienes a bien venir aquí para compartir un tiempo con nosotros. Desde el punto de vista de autor teatral que eres, David, hazme un análisis de el texto de Cabaret Chihuahua. De aquí mi primo el Felipe Loza. Se lo pones difícil, estando el autor delante. No, pero a mí la verdad es que me sorprendió me arrimo para positivamente en el sentido que no es habitual que un cabaret tenga tanto trabajo por debajo, o sea, tanto estudio, tanta planificación de cosas que se quieren decir, de cómo decirlas, de estructura de los personajes, decir, no hacer una línea y canta, sino que ya se construye anteriormente uno o dos personajes o tres personajes, y eso es importante. ¿Te hubiera gustado escribirlo a ti, esa función? Sí, me hubiera gustado escribir esa función porque realmente me gustó, me pareció bien, es la verdad. Sí, es cierto que en el cabaret suele entrar todo y yo creo que es por falta de documentación. Es un género muy serio, por tanto yo creo que hay que tratarlo seriamente. Es un género muy serio porque es un género popular y generalmente se hace populachero. Lo popular también es intelectual, también es profesional. Bueno, el cabaret alemán es tremendamente intelectual. Sí. Yo recuerdo en Alemania que además el cabaret, en Alemania en algunos garitos, sobre todo bares, hay un elenco de 3-4 personajes que semanalmente, bajo una misma estructura, repasan la actualidad semanal, pero con una frescura que, sin entender ni papa de alemán, parecía que cada día veías una función diferente y se reían lógicamente, o sea, se divertían por esa capacidad crítica. Yo que preguntaba, mi alemán, ¿qué ha dicho? Y decía, joder, no puedo entender con qué desparpajo y descaro están dándole tanta caña y tanta reflexión a las cosas que estaban ocurriendo en ese momento. Sí, el cabaret está vivo, está atado a la actualidad, tiene que ver con la improvisación, no es nuestro caso porque nos da muchísimo miedo. Es una técnica. Ahí era muy hecha improvisación. Claro, eso necesitas mucha experiencia para hacerlo, ¿no? Pero el cabaret lo que tiene fundamentalmente, creo yo, es que conjuga todo lo que debe tener un espectáculo. Sí, coincido contigo. Tiene música, tiene baile, tiene interpretación, tiene la caracterización de los personajes, Amy Winehouse, tiene una estética Cantinflas, es decir, que cómo se reconocen hasta el mismo Sabino, es decir, que en esa especie de... Sí, esa ha sido una sorpresa, porque... Sabino Arana, me refiero. Fuimos seleccionando pues personajes que estaban cerca de la cultura pop, de los años 50, 70, 80, hasta el 2000 hemos llegado. Y de repente aparece Sabino. Y dice, bueno, es que una figura pop, del pop vasco. Sí, totalmente. Y ¿por qué no vamos a meterle ahí por jugar, con todo el respeto del mundo, con todo el cariño del mundo, pero jugando con lo nuestro también, ¿no? Felipe, me gustaría hacer un comentario. Antes, cuando
Javi te ha preguntado qué es Pabellón 3, Pabellón 6, has comentado una asociación, bueno, un lugar de encuentro para creadores. Sí. Y me gustaría, es decir, no eres el único que está allí, pero sí que uno de los, desde mi punto de vista, prototipos. Es decir, el pabellón para ti ha significado estar allí todos los días, el sacar el texto de antes, el experimentar. Lavar los váteres, antes de que llegue el público. Hacer pinchos. Hay que lavar los váteres, hay que hacer pinchos, hay que trabajar mucho. Es decir, lo de los textos me ha tocado porque soy el que sé hacer. Es decir, los focos son de Quique y de Paco porque saben los que son hacer. Estaba Iñaki también el otro día que estuve yo, Iñaki García. Bueno, Iñaki García nos ha hecho unas luces impresionantes, además polivalentes para dos espectáculos para cada ustedes, vez. sí. No, es decir... Pero también, Felipe, el punto de creación también, de experimentación, de participación, de conjuntar distintas experiencias. Una red donde encontrarnos, y no tengamos las ataduras administrativas y comerciales que hay que cumplir para entrar a cualquier otra sala, que no puedes. Y no es decir, este eso, espectáculo no lo habría podido yo hacer si hubiese tenido que producirlo alguien. 8 actores no se sostiene. No puedes darles de comer, viajar y dormir y hacer giras, no puedes. Es decir, necesitas un sitio estable. Y la disponibilidad de un sitio para hacerlo. Ya, el sitio físico. Sal tú porque viene otro que ya esta tarde tiene que no sé qué. No hay ni siquiera posibilidad. Ese es el sueño de Ramón Barea. Quiero que Ramón me lo cuente, claro. Y no quiero robarle tiempo a Ramón. Gracias una vez más, Felipe, por venir cuando te llamo. Me hace especial ilusión tenerte de vez en cuando. Me encanta oírte hablar, cómo te expresas, cómo lo cuentas. Me gusta su discurso. David, que gracias. No te vayas muy lejos, que quiero que Ramón, cuando estés con Ramón, contarle alguna cosa. Hacemos una breve pausa y seguimos aquí en La Visita. Ramón Barea, monje. Es así, ¿no? A las muy buenas, don Ramón. Monje como el camarón, con G. Como el camarón, sí, con G. Y atrás quedó esa época que eras banquero. ¿Banquero? Trabajaste en un banco, ¿no? No, nunca he trabajado en un banco. Pues si me dijeron que trabajaste en un banco en Baracaldo. No, no, jamás. He sido vendedor de cocinas, he trabajado en un juzgado, pero nunca en un banco. Vivía en la calle Banco de España. ¿Cuál era eso? Va a ser eso. Oye, ¿y ahora dónde vive Ramón? Ahora vivo en frente del Casco Viejo, a la orilla de la ría. He vuelto a los orígenes, porque yo fui niño del Casco Viejo de Bilbao, niño de la Plaza Nueva, niño de las calzadas de Mayona, del cementerio de Mayona, de las escapadas de Archanda, y vivo muy cerquita, a la orilla de la ría. Niño, pero eres padre de Pabellón 6, Pabellón número 6. Soy abuelo de 5 nietos, padre de 3 hijos y uno de los impulsores de Pabellón 6. Oye, con Pabellón, o sea, una de las cosas que alguna vez recuerdo, Pabellón 6 que va 2 años, 3 años. 2 años. 2 años. Empezó hace una Aste Nagusia, ¿sí? Del 2011. O sea, ahora hemos empezado el tercer año, curso. Comenzamos la tercera temporada. Oye, si tuviera un número director de la Riaga, ¿se hubiera nacido Pabellón 6? No hubiera sido nunca director de la Riaga. Yo recuerdo que un año me dijeron, cuando Luis Iturri desaparece, yo llegué a oír que iban a nombrar a Ramón Barea director de la Riaga. Pues no. Nunca, además me daría muchísimo miedo y mi actividad principal afortunadamente ha sido más la interpretación y tal que la gestión. Ahora estoy con el pabellón precisamente haciendo cosas de gestión que no es exactamente mi negociado. No, sé que mi hermano en una primera convocatoria que hizo en La Riaga, cuando empezó a crearse la posibilidad de la elección de un director artístico y no sé qué, sé que él sí estuvo interesado y llegó a presentar una candidatura, pero a mí me espantaría, o sea, rápidamente diría... Mi oficio es interpretar, mío, sí, es el mundo de las bambalinas, del teatro... Yo siempre prefiero ir a actuar a menudo a La Riaga que llevar la dirección de un bicho así, ¿no? Hace 20 años actuaste con Hoy Última Función en La Riaga junto a Itziar Lazcano. Y ahora sigues 20 años después en Pabellón 6 con esa última función, también con Itziar Lazcano. ¿Por qué se recupera y por qué 20 años después?
porque 20 años no es nada. Que decía el tango. No, pero déjame que te cuente una cosa que eso le va a hacer gracia, me imagino, a la gente que no lo conoce. Hace 20 años pisamos en La Riaga con Hoy Última Función. Ah, lo del autor, lo del Sí. director. Sí, cuéntalo, es muy buena. No había manera de entrar en La Riaga, era la época en la que el tristemente desaparecido y compañero entonces, Luis Iturri, compañero de profesión, llevaba la dirección artística de La Riaga y tal, años 90, y en el ambiente estaba esa sensación de que lo que se producía en el País Vasco no tenía no categoría estaba a la suficiente. altura de las circunstancias, tal y cual. Y eso era socialmente aceptado y puede ser que hasta se tuviera algo de razón, ¿no? Porque era la época en la que primaban las grandes escenografías, los grandes montajes, el dinero público para las grandes producciones. Sí, entonces tú, que venías del teatro independiente y de cargar y descargar furgonetas y de tal, todo eso, ¿no? Realmente desentonabas un poco para la gente que estaba ya en la época de la nueva cocina vasca, de los viajes a Cancún y cosas así, ¿no? Entonces, el caso es que no había manera de entrar y al final nos inventamos una milonga que era decirle a Luis Iturri que lo iba a dirigir un polaco, Tadeusz Wolski y tal. Luis dijo, Tadeusz Wolski me suena, pues mandarme información tal. Nos inventamos una carta que se le mandó desde Londres, César Sarachu, diciendo, oye, ponme en contacto por favor con Carraca, que he perdido su dirección porque quiero atar las fechas de ensayos, tal. Bueno, en fin, una cadena. Se hicieron unas fotos con el cuñado de Loli, mi compañera entonces, es un obrero del duranguesado, ahora jubilado. Le pusimos una gorra, una bufanda y con la mano señalando así, y Chiar y yo escuchando y tal, y creamos la ficción de un director polaco que estaba allí de cuerpo presente dirigiéndonos tal. Llegamos a hacer una rueda de prensa de presentación con una chica polaca, una amiga en aquel momento de un actor de Guecho y que andaba por Bilbao, y le dijimos, tú vas a ser la ayudante de dirección de Tadeusz Wolski, como no ha podido venir a la rueda de prensa, tú lo haces. Se hizo la rueda de prensa, se presentó el espectáculo, se estrenó en el Arriaga, era la primera vez que una compañía vasca presentaba una producción allí, y la crítica bilbaína, toda, incluido mi hermano. Bueno, el hermano de Ramón es Pedro Barea. Pedro Barea, monje también, como el Camarón, igual que yo. Entonces la crítica bilbaína al unísono no solamente hablaba muy bien del montaje, fue un montaje muy bien recibido y tal, sino que elogiaban particularmente la dirección, no es la austeridad de un director del Este, el trabajo con los actores de un director del Este, no sé qué, ¿no? Entonces es bonito de contar porque también es un poco prueba de esa especie de menosprecio que hay sobre el que más cerca... Es bueno contar por la propia crítica en sí que hay, la reflexión que incita a todo eso que estás contando Sí. ahora. Y lo de que me decías, Javi, el por qué 20 años más tarde, porque es un montaje que se dejó de hacer porque Itziar estaba embarazada de 3 meses o no sé cuánto, 4, y un momento en que lo dejamos de hacer porque ya, a pesar de que se ponía una chepa que se pone para el personaje, una especie de joroba y una ligera deformación en el cuerpo para hacer una edad y tal, entonces éramos 20 años más jóvenes y nos teníamos que disfrazar de señores mayores, ahora no. Ahora, no tanto, ¿no? Ahora vamos a pelo. Entonces, un momento que se dejó de hacer. Y es triste que un espectáculo que funciona, que tuvo un premio Orfilla, que tuvo premio de actores, que José Ibarola recibía su primer premio de toda su vida por la escenografía en las jornadas, en una cosa que se hacía en Guecho, premio Rosaguirre y tal, se dejase de hacer por una cosa tan como esta, ¿no? Tan ajena, quiero decir, a la calidad o no calidad o resultado del espectáculo. Entonces, era esa cosa que te queda pendiente. Yo creo que en general ha habido una tónica que han provocado las subvenciones y el tener que trabajar a base de caché y de que te contraten, de ser contratado, de que los espectáculos duraban, pues, curiosamente, todos un año, porque era una forma de presentarse rápidamente a las siguientes subvenciones. Con lo cual había espectáculos que no se habían visto y que desaparecían, o espectáculos de un gran interés que se perdían. Yo, en toda mi carrera artística, que han sido muchos trabajos de dirección y tal, la mayoría más que de actor, yo sí seleccionaría media docena de espectáculos de los que diría muy a gusto, estos son para mí las piezas claves de mi actividad como director, ¿no? Y a mí me parece muy justo retomarlo como un trabajo de recuperar repertorio perdido, ¿no?
pero es una función que al margen de esos 20 años que han pasado, yo el otro día decía, tuve la suerte de ir, de verlo, me recordó algunas cosas, me refrescó la memoria, otras no, lógicamente, me gustó esa profundidad de texto que había en cómo... Bueno, porque vamos a contar, hoy última función interviene Itziar Lazcano y Ramón Barea, al margen del polaco ese que me has dicho, con texto de Felipe